los últimos tiempos el Señor está restaurando todas las cosas. Y yo tengo tiempo hablando un poquito de la palabra restauración. Ok, en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que Él va a restaurar todas las cosas. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver las cosas a su estado original, ¿sí? Y entre ellos, por ejemplo, ¿qué está restaurando? Tiempo atrás no se hablaba del ministerio quíntuple, ¿sí? ¿Cuál es el ministerio quíntuple? Es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Se hablaba de pastores, se hablaba de maestros, se hablaba de evangelistas, pero no se hablaba de apóstoles y profetas. Hoy últimamente ya se habla de profetas, ya se habla de pastores, ¿ok? De apóstoles, pero el Señor está restaurando ese ministerio. Ahí está la palabra. ¿Por qué no se hacía? Bueno, porque el enemigo se encargó a través de la historia de la iglesia cristiana de irle robando bendiciones a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Él va a restaurar todas las cosas. Incluso dice que va a restaurar el tabernáculo caído de David también, y va a ser restaurado en los tiempos finales también. Ok, otra de las cosas que ha estado restaurando es la alabanza y la adoración. Amén. Ha estado restaurando el ministerio de la mujer también. Ha estado restaurando muchas cosas. Hoy les quiero hablar de otra restauración, y yo le he puesto como título a esta enseñanza: restaurando tu identidad. Diga conmigo: restaurando mi identidad. Dígalo eso: restaurando mi identidad. Ok, empezamos y quiero explicarte, enseñarte esto. Identidad. Yo te pregunto, ¿qué es identidad? Identidad, mis hermanos, es la personalidad. En otras palabras, identidad es quien tú eres. La pregunta sería: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Ah, no, pues yo soy Pancho Villa. No es la taquería, ¿verdad? Yo soy Pito Pérez. Yo soy Moisés. Ok, ese es tu nombre. Pero ¿cuál es tu personalidad? ¿Quién tú eres? Bíblicamente hablando, hermanos, la Biblia nos enseña, ahorita vamos a unas citas bíblicas, que nosotros, o que tú y que yo, somos hijos de Dios. Amén. Satanás, hermanos, Satanás, desde los tiempos de la creación, ha tratado de robarle la identidad al hombre. A Satanás no le conviene que sepas quién eres tú, porque el día que tú sepas quién eres tú eres capaz de hacer muchas cosas como hombre o como mujer en las cosas de Dios, y a Satanás no le conviene eso. Por eso, hasta los días de hoy, Satanás trata de robar tu identidad. ¿Amén? Quiero que me preste atención y no se me distraiga, para que le vaya agarrando el hilo a esta enseñanza. A él no le conviene que sepas quién tú eres, pero la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ese versículo entonces me está diciendo a mí que no todos somos hijos de Dios, nada más los que le recibieron. Yo te pregunto, ¿tú le has recibido? Amén. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Amén. Tú le has recibido, tú eres llamado hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que si tú no le has aceptado, tú no eres hijo de Dios. Tú eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios. Un ejemplo, en lo natural, por ejemplo, un hijo adoptivo, si un padre adopta un hijo, no es hijo legítimo de él, porque no tiene su ADN. ¿Amén? Es adoptivo. Un hijo legítimo tiene su ADN del padre. Déjame decirte una cosa: tú tienes el ADN de tu Padre Celestial, que es el Señor Jesucristo. Entonces, tú no eres cualquier cosa. ¿Me va entendiendo? Tú eres hijo de Dios. Partiendo de ahí, hermano, tú tienes que tener esa confianza y esa seguridad en tu mente y en tu corazón de que tú eres hijo de Dios. Diga conmigo: yo tengo el ADN de Dios.
como tal cosa. Tú debes comportarte como hijo de Dios. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Un hijo de Dios, hermanos, tiene autoridad. Un hijo de Dios no anda con la cabeza agachada. Un hijo de Dios no fácilmente lo humilla el enemigo. Un hijo de Dios, hermano, viene el enemigo y te dice no vales nada. Dice, yo soy hijo de Dios. Yo tengo el ADN de Dios. Amén. Entonces, no cualquiera, en palabras comunes, no cualquiera viene y te agüita. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú te has convencido que tú tienes el ADN de Dios. Tú eres hijo de Dios. Amén. Diga conmigo, yo tengo identidad de Dios. Una vez más, recio. Yo tengo identidad de Dios. Ok. Identidad tiene que ver con autoridad, mi hermano. Identidad tiene que ver con autoridad. Entonces, una vez que tú sabes quién tú eres, tú haces valer tu autoridad. Amén. Una vez que tú sepas quién eres, tú haces valer esa autoridad. Pero cuando tú no sabes quién eres, por eso nos comportamos como nos comportamos en veces. Viene el enemigo y te echa una mentira y estás enfermo. Si estoy enfermo. ¿Me explico? Y ahí andas todo, oren por mí, hermano, no puedo morir. Andas todo azorrillado, perdón la palabra, pero andas todo agüitado. ¿Por qué? Porque has perdido tu identidad. Identidad tiene que ver, hermanos, con autoridad. Cuando tú sabes quién eres, tú te paras enfrente del mismo enemigo. I'm sorry con excuse me, como digo yo, pero yo no te acepto tal cosa. Amén. Yo soy hijo de Dios, tengo el ADN de mi Padre. ¿Me va entendiendo? Y si tú tienes el ADN de tu Padre, tú te paras con confianza, hermanos. Donde quiera que tú vas, tú tienes autoridad. Ahora la pregunta es, ¿autoridad para qué? Autoridad para reprender, autoridad para desatar, autoridad para atar, autoridad para todo. Me acuerdo de una ilustración que daba un pastor joven allá en Houston y decía, cuando empezaron las escuelas allá en aquellos tiempos y que nosotros llegamos, su papá es puertorriqueño, dice, su papá, Joe Ríos se llama, un hombre grandote, dice, yo entré a la escuela y era una escuela de puros americanos y era el único latino yo. Dice, me daban una zarandeada esta gente, dice, que yo no sabía qué hacer, dice, era el único. Me veían como el frijolito negro dentro de toda la sopa. ¿Me va entendiendo? Dice, porque era el único hispano ahí, ¿no? Dice, todos y pasaban y daban un coscorrón y me aventaban y yo ya no sabía qué hacer. Dice, hasta que un día le dije a mi papá, papá, yo no quiero estudiar. Ahí en la escuela, dice, me traen, ya no aguanto. Me están humillando, me están golpeando, me hacen cuanta cosa. Y el papá de él está así, grandote de la autoridad. Dice, un día se fue mi papá a la escuela. Dice, va entrando, me bajó por el pasillo. Si lo veo yo, voy a andar viendo a mi papá y que me le pego atrás. No, me dice, empecé a caminar. Ahora sí, dígame algo. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tú sabes de quién eres hijo, aleluya, tú no te vas a agüitar por cualquier cosa. ¿Amén? ¿De quién eres hijo tú? Dios. ¿De quién eres hijo? Dios. Entonces, hermano, ¿por qué hacerle caso a las mentiras del enemigo? ¿Amén? Identidad tiene que ver con autoridad. Y si tú sabes tu identidad, tú tienes autoridad. Ese es uno de los problemas grandes que está pasando hoy en día, hermanos, el cristianismo. Hemos perdido la identidad. ¿Por qué? Porque el enemigo la ha robado. Porque el día que tú sepas quién tú eres, hermano, no hay enfermedad que se te resista. Tú tienes autoridad. No hay demonio que te haga frente. Tú tienes autoridad. ¿Me va entendiendo, hermanos? ¿Ven por qué entonces el enemigo no quiere que sepas quién verdaderamente tú eres? ¿Amén?
Porque el día que tú te des cuenta quién tú eres, tu forma de vivir va a ser diferente, tu forma de pensar va a ser diferente, va a ser como el hijo de este pastor. Ahora sí, díganme algo. Aquí voy con mi papi, igual tú. Ahora sí, dime algo. Mi papá me prometió estar conmigo todos los días de mi vida, así es que ¿cuál es el problema? ¿Amén? Ok. Vamos a ver, explicar entonces Mateo 4, del 1 al 4. Y quiero que tenga su Biblia abierta para estarlo viendo. Mateo 4, del 1 al 4. Y a la vez téngalo abierto. Ok, ahorita le digo Mateo 4, del 1 al 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado, hermanos? Ande, ¿quién fue llevado? Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu, hermanos. ¿Para qué? Para ser tentado. Jesús, dice la palabra de Dios, si leemos más adelantito, él acababa de ayunar 40 días con 40 noches y fue llevado por el Espíritu para ser tentado. No fue llevado por Satanás. No fue llevado por Satanás. Fue tentado por Satanás, pero no fue llevado por Satanás. ¿Amén? Quiero que me entienda eso, hermanos. Entonces, quiere decir que tú vas a ser probado si verdaderamente eres su hijo. Tú vas a ser probado si verdaderamente eres su hijo. ¿Por quién? Por tu padre. Pero va a permitir al enemigo que él venga y te tiente para ver si verdaderamente eres su hijo. Y yo sé que todos hemos pasado por este tipo de situaciones, pero muchas veces no lo entendemos. Por ejemplo, vienen pruebas difíciles a tu vida, enfermedades o economía baja o qué sé yo, y tú andas que no sabes ni qué hacer. Y es muchas veces cuando nosotros nos desesperamos. Dios lo está permitiendo para ver si verdaderamente eres su hijo. Si te mantienes firme, crees en sus promesas y te mantienes, hermano, en lo que Dios te ha dicho. Amén. Ok. ¿Qué fue lo que entonces le dijo? Dice más adelante, Satanás le hace una pregunta. ¿Cuál pregunta fue que le hizo a Jesús, hermanos? A ver, ahí adelantito dice la palabra de Dios. Quiero que me ayuden, hermanos, quiero que se quede bien claro, quiero que usted lo entienda, ¿sí? Para que no se le vaya a olvidar. Exacto. Exacto. A ver, dígalo recio. Dígalo recio. Pero ¿cómo se lo dijo? Vamos a leerlo, pues. Exacto. Miren, no, el versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, diga conmigo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a revisar esto. Le hizo una pregunta: si eres hijo de Dios, es decir, le está diciendo, si eres hijo de Dios. ¿Qué está probando ahí Satanás? ¿Qué le está dando a entender? Su identidad. Si eres hijo de Dios. Amén. Muchas de las veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Miren, el enemigo es muy astuto, hermanos, pero prácticamente nunca cambia de los ataques que hace. Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a analizarlo uno y otro. Mantenga su Biblia abierta en Mateo 4 y Génesis 3 y vamos a estar analizando lo mismo en una vuelta y otra vuelta. Dice Génesis 3, versículo 1. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva en este caso, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho? Diga conmigo, ¿con que Dios ha dicho? ¿Con que Dios ha dicho? Vamos a analizar esto despacito. ¿Con qué probó Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, con una pregunta.
¿Con qué probó Satanás a Eva? ¿Con que Dios ha dicho? Con otra pregunta. ¿Con qué viene a tentarte a ti Satanás hasta el día de hoy? Por lo regular usa preguntas en tu mente. Te empieza, fíjense nada más, la táctica, y quiero que me entiendan, yo siento como que se me está perdiendo. La táctica que usó aquí Satanás es, probó la identidad de Jesús e hizo dudar de las promesas que Dios tenía para la creación, para Eva en este caso. ¿Ok? ¿Cuál fue la pregunta? Si eres hijo de Dios, está probando la identidad. ¿Con que Dios ha dicho? Está probando o está poniendo en duda las promesas, ¿sí?, que Dios ha establecido. Dos preguntas que hizo a la vez y hasta el día de hoy nos las sigue repitiendo a muchos de nosotros, al menos. ¿Sí? ¿Y eso que eres cristiano? ¿No han oído eso? Comete un error uno y de volada vino alguien. ¿Y eso que es hermano? ¿Cierto? Pues no que vas a la iglesia. Pues no que muy santo. ¿Verdad que sigue el enemigo tratando de meterte la misma duda? Y viene un problema difícil y tú le estás pidiendo al Señor y tú tienes fe que Dios te va a contestar. Y viene el enemigo y te dice, ni te va a contestar. No eres hijo de Dios. Estás en pecado. Eres falso. Viene y te bombardea con una serie de preguntas y que te hace dudar. ¿Amén? Eva cayó. Jesús no cayó. Jesús se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él sabía quién verdaderamente era. Él no dudó de su identidad. El ser humano, hermanos, hoy en día está dudando de quién es verdaderamente. Viene el enemigo y nos mete, hermanos, cizaña y te pone a dudar. Cuando tú tienes más de 3,000 promesas en la palabra para ti y él viene con una mentira y te echa abajo todas las promesas, te hizo dudar. Es decir, la táctica que el enemigo usa hasta ahorita es la misma, no ha cambiado. El problema es que el cristianismo no ha aprendido a conocer las estrategias del enemigo. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Amén? Y dice, entonces, ¿con qué tentó entonces a él, hermanos? Con una pregunta. ¿Con qué tentó a Jesús? Con otra pregunta. ¿Amén? Si él es hijo de Dios, probando su identidad, con que ha dicho Dios, le hizo dudar todas sus promesas. ¿Amén? Pero el versículo 13 ahí mismo dice, en Mateo 4, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Amén? A la mujer que le dijo enseguida la pregunta, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol. Eso no había dicho Jesús. Eso no había dicho Dios. ¿Amén? Pero eso fue lo que le inventó el enemigo. No comerás de todo árbol. Amén. ¿Con qué probó entonces Satanás a Eva y a Jesús, hermanos? Primero, su identidad y le hizo dudar de sus promesas. Dos cosas, dos armas que hasta el día de hoy el enemigo sigue usando para destruir a la humanidad. El ser humano, hermanos, va por este mundo vagando sin saber realmente quién es, ni para dónde va, ni de dónde viene. Ha perdido su identidad. Ahora, lo peor de todo es que aún los cristianos caemos en su juego. ¿Amén? Caemos en ese jueguito del enemigo cuando viene la tentación y te pone a dudar tu identidad. Cuando el pastor aquí se desgarganta, te enseña y se desvela y te dice, Carelo, tú eres un hijo de Dios, tú no eres cualquier cosa, tú eres una princesa, eres un hijo del rey, Carelo, amén, gloria a Dios, te gozas y lo recibes. Pero cuando sales, viene el enemigo y te bombardea con preguntas y perdiste tu identidad. ¿Amén? Por eso hoy en día vemos iglesias, congregaciones,
han perdido su identidad. Pero yo quiero que tú aprendas en esta noche cuál es verdaderamente tu identidad. Pero no que al salir venga el enemigo y te la robe otra vez, sino que tú estés consciente de quién verdaderamente eres. ¿Ven? ¿Quién tú eres? ¿Ya ven? Lo dice medio con duda. ¿Quién eres? Hijo de Dios. Cuando hay una convicción, una seguridad, a ti no te importa quién está a tu lado, tú lo dices. Yo he hecho esta pregunta en congregaciones. ¿Quiénes son salvos, hermanos? Bien dudosos. No tienen su identidad. Si ni siquiera saben si son salvos o no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó a ser? Un club social. Reunirnos por reunirnos. ¿Amén? Un montón de gente que se reunió nada más por reunirse como cualquier otro club que se reúne. ¿Amén? Pero cuando el Hijo de Dios recobra su identidad, sabe quién es, hermanos, no vuelve a dudar jamás. Se para donde se pare, hermanos, y él sabe que tiene la autoridad de su Padre, hermanos, y no le va a importar nada, hermanos. Aún así, aunque te critiquen, te echen y te digan cuánta cosa, tú sabes que eres un hijo del Rey, tú sabes que eres un hijo de Dios, no vas a volver a dudar. ¿Amén? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Verdad? ¿A qué cambió? Al principio ni siquiera. Está recobrando su identidad. ¿Amén? Ok. Entonces, el enemigo, hermanos, hasta el día de hoy no ha cambiado. Sigue usando estas mismas estrategias. Hacer dudar tu identidad y hacer dudar de las promesas que Dios tiene para ti. ¿Amén, hermanos? No caigas en la tentación del enemigo. No caigas, hermano. Tú sabes quién eres. Cuando tú ya recobraste tu identidad, tú sabes quién eres y no vuelves a retroceder jamás. ¿Amén? Yo quiero que en esta noche recobre su identidad. Diga, yo recobro mi identidad. Una vez más, recio. Recio. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Recio. Cuando usted lo declara, hermano, la Biblia habla de declaraciones y tenemos que declararlo. Miren, en una ocasión conocí a unos cristianos. He conocido cristianos que no pueden ni siquiera pronunciar el nombre de Jesucristo. Hermanos, eso se llama ataduras. Y son cristianos. Y les digo, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Así me decía? Imagínese usted. Y luego en otra ocasión, ¿quién vive? ¿Quién vive? Se reía nomás la persona, pero no pudo pronunciar el nombre de Jesucristo. Y son cristianos. ¿Qué pasa? Ni hablamos de identidad ahí siquiera, no saben ni siquiera quién es. Bien controlados que los tienen. ¿Amén? Eso me ha pasado desde hijo, hermanos. En el trabajo, trabajando en una ocasión en la construcción en Houston, en una ocasión me di cuenta que era cristiano, porque tenía música cristiana en la troca, y eran los que estaban trabajando ahí. Yo llegué y escuché música y dije, no, pues estos son de los míos. ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, hermano? No, este no es de los míos. ¿Amén? Se avergüenzan. Perdieron su identidad. Perdieron su identidad. ¿Me van entendiendo, hermanos? Ok, diga, yo recobro mi identidad ahora. Yo recobro mi identidad. ¿Qué hizo Satanás? Entonces, con una serie de preguntas les metió las dudas. ¿Pero qué esperó? Satanás esperó, hermanos, el momento propicio para atacar. ¿Por qué no atacó Satanás a Adán? Porque esperó
mujer fuese creada? ¿Por qué esperó que Jesús ayunara y estuviera débil? ¿Por qué no lo atacó en otras condiciones? Satanás sabe, hermanos, tu lado débil. Sabe cuándo atacarte, sabe por qué atacarte y sabe dónde darte donde más te duela. ¿Amén? Él es astuto. Cuando más estaba débil Jesús porque acababa de ayunar, ahí vino el tentador. ¿Sí? Y le hizo la pregunta: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué pan? Porque estaba débil, estaba ayunando. Pero miren, analice esto. ¿Con qué tentó a Eva? Con la comida. ¿Con qué tentó a Jesús? Con la comida. ¿Con qué sigue tentando al cristianismo hoy? Vamos a ayunar, hermano. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Sigue usando las mismas artimañas. No ha cambiado. Cuando la Biblia dice orar y ayunar. Amén. Entonces el enemigo sabe que el ser humano le puede dejar de comer, le duele y tienta con la comida. Amén. Yo conozco cristianos, hermanos, que hacen a un lado todo por sentarse a la mesa a comer. Ese momento de comida no conocen a nadie. No me hablen, yo voy a la comida, yo voy a la mesa. Y pastores. Amén. El enemigo, hermanos, pone ataduras. Y está atando, hermanos, a la gente de esa misma forma que tentó en aquellos tiempos. ¿Amén? Y lo sigue haciendo hoy en día, no ha cambiado sus estrategias. El problema de la humanidad, del cristianismo, es que nosotros muchas veces no leemos la palabra. Y la palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque lo rechazó. Amén. No porque no hubiera quien les predicase, sino porque lo rechazaron. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Ok? Esperó entonces el momento más difícil de la condición de Jesús para atacarlo, el momento más débil. Ahora la pregunta sería: ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Fácil. ¿Por qué? Tenía poder. Jesús podía convertir las piedras en pan. Tenía el poder. Diga conmigo: tenía el poder. Tenía poder. Diga conmigo: yo tengo el poder. Yo tengo la autoridad. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo entonces? Porque la tentación, hermano, no es la base. No es la base para manifestar su poder. La tentación no es la base para manifestar el poder de Dios. Manifestar el poder de Dios, hermanos, ¿cuál es la base? Honrarlo a Él, ensalzarlo a Él, levantarlo a Él, glorificarlo a Él, que el mundo entero sepa que Él está vivo y que hasta el día de hoy tiene autoridad. Para eso es manifestar el poder de Dios. Pero Jesús no cayó. Diga conmigo: no cayó. ¿No cayó? Diga conmigo: yo no voy a caer tampoco. Cuando el diablo venga, hermanos, a ponerte una zancadilla, a tentarte, hermanos, ponte al alba, no caigas en la tentación. Amén. La tentación, analice esto, la tentación no es la base para manifestar el poder de Dios. Amén. No se duda del poder de Dios. Y hay hombres ungidos con el poder de Dios. Y hay hombres que manifiestan el poder de Dios. Hay hombres que traen la unción de Dios. No se duda. Pero también hay hombres que son ungidos y traen la presencia y la unción de Dios. Y lo hacen para exhibirse a ellos mismos. Esa no es la base, hermanos, de manifestar la presencia de Dios. Amén.
Vi un programa en la televisión hace tiempo, un gran hombre de Dios con una unción tremenda, no se duda. Estaba la iglesia llena y le dice: tráiganme a aquel, a los sugieres, tráiganme a aquel ancianito. Llevan a los sugieres y lo traen, y desde acá dice: ¡fuego! Se cae el ancianito. Levántenlo, y fuego. 8 veces lo tumbó. Para eso no es, hermanos, el poder de Dios. Se han desviado de lo que Dios quiere que realmente. No se duda del don que Dios les ha dado, pero no están bajo la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, estaba, hermanos, bajo la presencia de Dios cuando una columna de fuego, hermanos, los alumbraba de noche y una nube, hermanos, de día les daba sombra. ¿Qué eran esas? Era la presencia de Dios. Ellos estaban abajo de la presencia de Dios. Pero el estar bajo la presencia de Dios no te garantiza que tú hagas su voluntad. Porque ellos como quiera adoraban males, adoraban otras cosas. Y estaban bajo la presencia de Dios. El que tú manifiestes la presencia de Dios, el que tú manifiestes el poder de Dios, el que Dios te use para sanar enfermos, gloria a Dios por ello. Pero no te garantiza que estés bajo la voluntad de Dios. ¿Me va a entender? ¿Amén? Y no digo que esté malo, no, al contrario, hay que hacerlo. Dios para eso nos ha dado su autoridad. Es más, es un mandato del Señor, hay que hacerlo. Pero no nos desviemos de la voluntad del Señor. ¿Me explico? No nos desviemos de lo que Dios quiere que se haga. Por eso Jesús no convirtió las piedras en pan. Es decir, no cayó en la tentación. Él sabía quién era. Él sabía de su identidad. Cuando el Hijo, hermano de Dios, sabe quién es, no tiene que probar nada. Tú sabes quién eres, yo no tengo que probarte nada. Yo estoy seguro de quién soy y no tengo por qué exhibirme ni hacer nada. ¿Se acuerdan cuando hicimos la reunión de matrimonios en el restaurante Armandos? Es que fueron matrimonios. ¿Se acuerdan que invité a un amigo, por cierto, que no cree en Dios, ateo? Y por ahí alguien le habla, le dice: no, es que el Espíritu Santo se manifiesta y cuando caes se te tumba. No, no creo. Y la hermanita me lo trae a mí. Y me dice: hermano, ¿no cree que esto? Y me dice: no, no creo. A ver. Y se para así: a ver, túmbame. Ya me dan ganas de decir: lo tumbo porque lo tumbo. Si no lo tumbo, yo lo tumbo yo, pero se cae. ¿Qué pasó? No caigas en la tentación, hermano. Dios no cumple caprichos de nadie. Tú no tienes que probar nada a nadie. Dios no tiene que probar nada a nadie. Él es Dios. Él sabe lo que Él hace, lo que Él quiere, y no hay quien le diga nada. Cuando tú estás seguro de tu identidad, tú no tienes que probar nada. Tú sabes quién eres. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? No caes en la tentación porque tú estás seguro de quién eres. ¿Amén? Oh, eres un falso. Ok, no soy falso. Eres un pecador. Qué bueno, eres un pecador. Tú sabes quién eres. Y eso que eres cristiano. Ok, qué bueno. No caes. ¿Me explico? Pero cuando tú has perdido tu identidad, tú te pones tú por tu corazón. No, yo soy hijo de Dios. Mira, y te voy a comprobar. ¿Qué tienes que probar? ¿Me explico? Caes en la tentación. Es lo que quiere el enemigo. Que se haga ahí el asunto. Y caíste en el juego y se está riendo de ti. No tiene identidad este cristianito. Como estos, me los echó el plato fácil, dice el enemigo. ¿Amén? Pero cuando tú recobras tu identidad y tú sabes quién eres, no caes en ese juego del enemigo. No tienes que probar absolutamente nada porque tú sabes que eres hijo de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, la tentación no es la base para probar o para manifestar la presencia de Dios. Eso no es. Muchos se han desviado hoy en día, pero esa no es la base. ¿Amén? Dile al que te está al lado: prepárate porque vas a ser probado. Eso tenlo seguro, hermanos. Ten la seguridad de que vas a ser probado.
si no pasas por este proceso, hermanos, nunca vas a crecer espiritualmente. Te vas a quedar ahí estancado. Entonces, es necesario pasar por desiertos. Entonces, benditos desiertos. Y hay quienes no quieren los desiertos. ¿Ven? Hay quienes, oh, ¿por qué a mí? Si me empiezan a renegar al Señor. ¿Por qué me llega esta prueba? Si me dice, hoy que te quiero servir, hoy cuando me decidí, Señor, servirte, mira lo que me está pasando. Pues por eso, porque decidiste servirle, vas a ser probado. Y si pasas la prueba, eres verdaderamente un hijo de Dios. Pero ¿cuántos quedan en la mitad de la raya, hermanos? Señor, te prometo servirte. Mira, hasta mi vecina que se encuentra allá al otro lado del sol, la voy a predicar. Esas promesas, muchas veces hasta por emociones. Y viene la primera prueba. Ni en tu casa se enteraron que eras cristiano. ¿Me va entendiendo, hermano? No pasaste la primera prueba. Y si no pasaste la primera prueba, pues olvídate de la segunda. ¿Amén? Miren, veía un reportaje, hermanos, días para atrás, de acerca de la, ¿cómo se llama? Donde están torturando cristianos. Están matando cristianos, hermanos. Allá para lo que es el Medio Oriente, China y todo eso. Están matando a los cristianos. Donde verdaderamente decir que eres cristiano depende de la vida o de la muerte. Aquí todo el mundo, la pregunta de todos es cristiano, aunque nunca vaya a la iglesia, eres cristiano. El tipo ese. ¿Amén? Allá no. Allá dice tú eres cristiano y estás firmando tu sentencia de muerte. Y veía el reportaje, hermanos, en internet, a un cristiano, hermanos, una muchedumbre así, te da quien sabe qué hablar de eso, hermanos, donde lo agarraban a patadas. Y luego llega uno con un leño en la espalda, se lo quiebra en la espalda. Y luego viene otro en el rocío, lo queman vivo. Renuncia. Y él bien firme. Creo en Dios. Creo en el Señor Jesucristo. Eso es tremendo, hermanos. Amén. Sabe de su identidad. Soy hijo de Dios. Quémeme, pero sigo siendo hijo de Dios. Amén. Háganme lo que quieran, pero sigo siendo hijo de Dios. Esa es convicción. ¿Sí? Esa es fe. Esa es seguridad. Aquí nosotros en Estados Unidos, no, hombre. Estamos en la gloria. Amén. Cualquier pruebita que nos diga, no, hace mucho frío y no voy a la iglesia. No, ni que vinieras a pie, no voy a la iglesia. Cuando allá tienen que caminar a pie, hermanos, y descalzos para llegar a recibir una palabra de Dios. Amén. Esa es la realidad hoy en día, hermanos, de un cristianismo, de una verdadera identidad. Amén. Gracias a Dios porque estamos en un país libre, gracias a Dios. Amén. Pero también, hermanos, esas comodidades nos afectan en la relación con Dios. Dígame, diga algo, no se me duerma. Dígale que está tú la vez. ¿Te vieron que estás durmiendo? Amén. ¿Me va entendiendo, hermanos? Ok, con eso termino. ¿Qué hubiera pasado si Jesús convierte esas piedras en pan? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido eso? Hubiera sido un milagro creativo. Hay diferentes tipos de milagros. Y después hablamos de eso. Ese es un milagro creativo. ¿Qué es un milagro creativo? Crear cosas donde no había, o lo que no había. ¿Amén? Eso es un milagro creativo. Por ejemplo, si tú tienes enfermo un riñón y el doctor te diagnosticó que nomás estás trabajando con un riñón, y viene alguien y ora y ¡pum! Dios te crea otro riñón y vas tú con el doctor y dices, ¡oh, ya tienes 2 riñones! Ok, Dios creó algo ahí. Es un milagro creativo. ¿Amén? ¿Pero qué hubiera pasado si Jesús convierte las piedras en pan? Hubiera sido un milagro creativo. ¿Amén? Analice esto, hermanos, con esto voy a terminar. Vamos a hacer esta conexión. Entonces, quiere decir, hermanos, que los milagros creativos están ligados a tu identidad. Los milagros creativos están conectados con tu identidad. Ahora,
¿Por qué entonces no sucede nada cuando yo oro? Entonces quiere decir que todavía estoy dudando de mi identidad. O lo estoy haciendo porque estoy dudando, porque, ay, voy a orar por este enfermo, y si no sana, no, ni lo hagas, no. Está dudando. Pero cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, tú simplemente, tan sencillo, ¿cómo trabajó Jesús cuando vino aquí en la tierra, cuando estuvo aquí, en su ministerio por 3 años y medio? Él daba la palabra. Simplemente. Y yo oraba por lo menos siempre con los enfermos. ¡Ah, hombre, no, vamos a sacar con los perros! ¡Fuera! No hacía show. Amén. ¿No? Como decía, se libre, se salvan, levántate y anda. Daba la palabra. Amén. No oraba. Pero ya te la había pasado orando toda la noche acá. ¿Me explico? O sea, ya había orado y había ayunado para cuando se ofrecía el caso, él estaba seguro de quién era. ¿Amén? Les cuento que cuando me encontré una hermanita aquí en el hospital, estaba hablando por un enfermo, y me dice, el enemigo ahora, saco conclusiones, pone la tentación, y me dice, hermano, hay por ahí una persona que está poseída. Si le digo a usted que hay que orar, ¿qué me dice? Me pregunta. ¿Qué me va a decir usted? Dije, ahorita mismo, vamos ya, vamos a echar fuera ese demonio. Se me queda viendo y me dice, es que le invité a mi pastor y me dijo que tenía que orar y ayunar de perdido 3 días para ir a sacarlo. ¿No está preparado? No tiene su identidad, ha perdido su identidad. ¿Me va entendiendo, hermanos? Cuando tú sabes quién eres y tú estás seguro, hermanos, tienes la convicción de quién tú eres, tú estás preparado en cualquier momento. Ah, no, espérame de ahorita porque me voy a preparar. Ahorita vengo. Perdiste tu identidad, hermano. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Entonces, los milagros creativos están conectados con tu identidad. Cuando tú recobres tu identidad, mi hermano, y tú sepas quién eres, agárrate, chanclas, que ahí te voy. ¿Me va entendiendo, hermanos? Agárrate, chanclitas, porque te voy a echar fuera. ¿Tú estás seguro de quién eres? ¿Amén? ¿Tú estás seguro de que esa es tu identidad? Identidad tiene que ver con autoridad. Entonces tú tienes autoridad e identidad, hermanos. Los milagros creativos tienen que ver con identidad. Están conectados. Entonces tú tienes esa autoridad. Amén. Entonces tú puedes hacerlo. Ahora, ¿qué está pasando hoy en los últimos tiempos? ¿Por qué la iglesia no está funcionando como la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó? Si usted lee el libro de los Hechos, los 28 capítulos, en cada capítulo hay un milagro. Hay el poder sobrenatural de Dios manifestado ahí. La iglesia que Cristo fundó se movía en milagros. Era natural para ellos. Miren, no dice tal que Pedro pasaba y la sombra, ¿qué? Hasta la sombra. No era la sombra, era el Espíritu Santo a través de Pedro. Pero era normal para ellos. Llegó Pedro y Juan al templo de la hermosa, estaba un paralítico, y le dijo, mira, no tengo oro ni plata, no tengo ni un quinto partido por la mitad, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y no se puso allá, no se no. ¿Me explico? Daba la palabra. Esa era la iglesia que Dios fundó, esa era la iglesia que Dios fundó. Tenían su identidad, sabían quién era, daban la palabra. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que se restaure en los últimos tiempos. Que la iglesia recobre su identidad. Que sepa verdaderamente quién es, de dónde viene y para dónde va. Amén. Que empiecen a suceder cosas extraordinarias en cada servicio.
Que empiece a moverse el poder sobrenatural, hermanos, de Dios en cada reunión. Amén. Que no pasen servicios aburridos, monótonos, rutinarios, donde no pasa nada. Amén. Cuando esto empieza a suceder, hermanos, la gente misma que tiene desconocimiento va a llegar sola porque hay una necesidad de Dios. La gente afuera, hermanos, está desamparada, está haciendo falta de amor, le está haciendo falta, hermanos, tiene una necesidad que ellos mismos no saben ni a cuál es ese hueco que tienen. Cuando empiece ustedes, hermanos, a moverse en el poder sobrenatural de Dios, usted recobre su identidad, usted sepa quién es, usted sepa que es un hijo de Dios. Donde quiera que usted se pare, hermanos, ahí está Dios con usted. Tiene el respaldo de su Padre. ¿Qué acaso no dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin? Entonces no te va a defraudar, Él te va a respaldar, mi hermano. Yo creo que es tiempo, hermanos, de que la iglesia entienda esto, de que recobre su identidad, sepa quién es, se pare firme, hermanos, y empiece ahora sí a manifestar el poder de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me van entendiendo, hermanos? Esa es la iglesia que está en el libro de los Hechos. Y usted y yo somos continuación de la iglesia de los Hechos. ¿Amén? Y si ellos lo hacían porque Dios estaba con ellos, déjame decirles, Dios está contigo. ¿Amén? Jesús, hermanos, a través del Espíritu Santo está con nosotros. ¿Amén? Ya no lo podemos ver físicamente, pero lo puedo sentir. Ahora ya no está a un lado, ahora está dentro de mí. Llevo ventaja. Amén. Pero ¿qué pasa? Tienes que recobrar tu identidad. Amén. Tienes que, hermanos, restaurar tu identidad como persona individual y como iglesia. Amén. Cuando esto sucede, hermanos, tú tienes la certeza y la seguridad de que donde quiera que tú vayas, tú vas a manifestar la presencia de Dios en cualquier lugar. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres obra de la casualidad. Tú no eres, hermano, el Hijo de Dios tiene el ADN de su Padre. ¿Qué pasa? ¿Cómo se les dice a los que no son hijos? A mi país se les dice bastardos. Una palabra fuerte, ¿cierto? Porque tú no eres un bastardo, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes el ADN de tu Padre. Amén. Entonces, si tú estás seguro de quién eres, empieza a vivir como lo que tú eres. Empieza a caminar como un hijo de Dios. Empieza a vivir como un hijo de Dios. Empieza a pensar como un hijo de Dios. Amén. Cuando todo esto empiece a suceder, tú vas a empezar a ver la diferencia en tu vida. Y vas a llegar como Randy, pastor, sí funciona. Amén. Sí, cierto, sí funciona. Tú eres ese hijo de Dios. Dile que esté de tu lado, yo recobro mi identidad ahora. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, hermanos, tú puedes manifestar su presencia. Dios te puede usar para sanar enfermos, para hacer milagros. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se acabó, hermanos, de que, es que nomás los pastores, es que nomás el gran hombre de Dios, y es que es el ungido. No, no, no. Estas señales seguirán a los que creen. Tú eres un creyente, las señales te deben de seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Atrévete a hacerlo porque tú eres hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria. Ponte de pie, hermanos. Ponte de pie, levanta tus manos y vamos a darle gracias a Dios. Quiero que hagas una oración.
pero una oración creyendo que tú eres ese hijo de Dios. No una oración dudando.